de los componentes que tenía para poder estimar el procedimiento, para poder estimar el coeficiente de rugosidad n mediante el procedimiento de Cowan, ¿no? Tomando en cuenta los distintos factores que influyen en la determinación de este coeficiente de rugosidad de Manning. Vamos a continuar con la presentación de la parte teórica antes de empezar con todos los ejercicios de esta unidad que es flujo uniforme, ¿no? Entonces, como hemos estado observando anteriormente, los valores de n, que son el coeficiente de rugosidad, está tomado muy ligado, o está ligado a lo que es la velocidad en los canales. Me influye bastante en la determinación de esta velocidad. La determinación de n en el caso de Manning, y bueno, hemos visto también distintos valores de coeficientes de rugosidad y variables distintas para el uso en la fórmula o en la ecuación de Chesif. Entonces, para los valores de n para distintos canales, también se puede representar o puede determinar mediante las tablas de valores de n de Bentechow, que está descrita en Bentechow, en el libro. Es otra forma o de manera un poco más directa, ¿no? Entonces, por cada tipo de canal, me muestran valores mínimos, valores normales y valores máximos de este coeficiente de rugosidad. Podemos observar los valores en negrilla, son los recomendados que a menudo se recomiendan para el uso para el diseño de canales. Los vamos a ver en la tablita. Ahorita no está escrita aquí, pero pueden verlo en el libro de Bentechow. Entonces, una vez yo obtenido o tomando en cuenta entendiendo de por qué yo necesito tomar en cuenta mi coeficiente de rugosidad para el diseño, también voy a ver el tema de la rugosidad compuesta. ¿De qué se trata esta rugosidad compuesta? En alguna oportunidad yo ya les había comentado, la rugosidad compuesta significa que en el mismo canal puede ser de distintos materiales. Las paredes del canal pueden ser de un material X, a ambos casos, y el fondo del canal puede estar con otro tipo de material. Ejemplo, el fondo del canal puede ser de hormigón y los laterales pueden ser de mampostería. O el fondo del canal puede ser de piedra y los laterales de hormigón. Entonces, como son distintos materiales en una misma sección del canal, no puedo yo determinar el uso de un solo coeficiente sacado de la tabla porque tienen distintos materiales. Entonces, para nuestros cálculos que sean y estimar de manera más cercana la velocidad al media, más exacta, entonces yo tendría que tomar en cuenta un n equivalente que me configure, o sea, que me tome en cuenta ambos materiales. Entonces, de esa forma es que se llega a tomar este n equivalente y por eso es que se denomina rugosidad compuesta. Entonces, la rugosidad equivalente o rugosidad compuesta es el área mojada se divide imaginariamente en n partes. O sea, mi área, como yo la tenía, la divido en n partes, cada una de las cuales se conoce el perímetro mojado del coeficiente de rugosidad. En síntesis, es como hicimos anteriormente para poder calcular las áreas mojadas anteriormente, en el tema 1, donde había secciones compuestas y se sacaba el área y el perímetro de cada una de estas áreas, ¿no? de subáreas. Entonces, cada tipo de perímetro, por ejemplo, pueden tener su propio coeficiente de rugosidad. Horton y Einstein supusieron que cada parte del área tiene la misma velocidad media.
que son iguales a la velocidad media de la sección completa. Para hacer el uso de la rugosidad compuesta, entonces nosotros podemos utilizar la siguiente expresión, que sería en base a la sumatoria de los perímetros de cada subsección por su coeficiente de esa subsección, elevado a 1.5. Toda esa sumatoria elevado a 2/3 y toda la expresión dividida en el perímetro total de la sección del canal elevado a 2/3. ¿Okay? Entonces, si el canal, a ver, vamos a dibujarlo un ratito. Si tengo un canal trapezoidal, está aquí dibujado, lo voy a subdividir. Tengo aquí un coeficiente n, aquí tengo otro coeficiente n, y aquí tengo otro coeficiente n. Los laterales son de un mismo material, entonces puede ser un n1. Y el fondo del canal un coeficiente n2. Entonces, este canal tendría que subdividirlo, ¿no? Perímetro 1 por su coeficiente n1, perímetro 2 por su coeficiente n2, perímetro 3 por su coeficiente, en este caso nuevamente n1. Entonces, como es una sección sencilla, n1 sería un dato o depende del material. Y perímetro sería esta diagonal. Ahora, el N2 sería, en este caso, el fondo. Y aquí sería, colocaría mi perímetro 2. En este otro caso, si quiero el perímetro 3, sería esta otra diagonal. Y lo colocaría en este otro punto como perímetro 3. Toda esa sumatoria la elevo a 2/3 sobre el perímetro total, ya sería el perímetro de la sección trapezoidal. En este caso, elevado a la 2/3. Espero que esta partecita un poco se entienda. Ya vamos a verlo a más a detalle en un ejemplo más completo. Luego de ver las rugosidades equivalentes, también podemos observar y tomar en cuenta las rugosidades de canales cubiertos de hielo. Evidentemente en Bolivia no tenemos mucho de ese tema, peor en Santa Cruz, pero en otras ciudades sí, en el extranjero donde hay nevadas, sí se va a tomar en cuenta los canales cubiertos de hielo. Ahora, en lugares de altiplano donde hay veces se necesita hacer surcos para hacer canales de riego, hay veces llegan las heladas y se produce una cierta capa de hielo, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta ese tipo de rugosidad para este tipo de canales. Entonces, el perímetro mojado del flujo se aumenta de manera apreciable. La superficie interior de la cubierta de hielo puede ser tan lisa como una superficie de concreto bien terminado o tan rugosa como un lecho lateral o natural. Los valores de estos de N de rugosidad para canales dragados cubiertos de hielo son determinados mediante el autor del plotter mediante la siguiente tabla, en la cual tenemos la condición del hielo, su velocidad de flujo en metros sobre segundo y de esa forma obtener nuestro valor de N bajo unos parámetros mínimos y máximos. Entonces vamos a poder obtener en base al hielo liso o hielo rugoso. Si alguna vez necesitan utilizarlo, este tipo de material, ¿no? Luego tenemos el coeficiente de rugosidad para una cubierta de hielo, si lo quiero determinar ya de este tipo de forma, en la parte superior, ¿no? Y obviamente nuestro caudal en un canal cubierto de hielo va a tener ciertas modificaciones en base al coeficiente de rugosidad. Esto es lo que habíamos ya visto un poco en los anteriores temas. ¿A qué se denominaban canales de sección compuesta? Lo que nosotros habíamos observado anteriormente en la unidad 1 era determinar solamente la parte geométrica. Determinábamos área, perímetro y algunos componentes hidráulicos, como
ser el radio hidráulico de esa sección compuesta. Entonces, no habíamos entrado mucho al tema de qué era una sección compuesta. Entonces, simplemente nos basamos en la práctica para calcular los elementos geométricos e hidráulicos de esa sección del canal. Entonces, los canales de sección compuesta son aquellas secciones transversales que se componen de distintas subsecciones, cada una de ellas con distinta rugosidad que las demás. Por ejemplo, podemos ver en nuestra figura ahorita, en la cual en la parte izquierda de la pantalla podemos ver un área lateral con un coeficiente, con un material, puede ser mampostería. Puede ser roca. Y por otra parte, en la del medio, en la sección central, podemos tener una sección de, puede ser, según el dibujo, puede ser de tierra. Y en la sección lateral derecha, mampostería. Entonces, la cuestión es que se tienen tres secciones o tres materiales distintos. Entonces, yo podría subdividir en tres subsecciones. Este canal está compuesto por una sección principal y dos secciones laterales. Entonces, la sección, ¿cuál es el procedimiento para poder determinar o calcular este tipo de secciones compuestas? La ecuación de Manning puede aplicarse a cada subsección para determinar la velocidad media de la subsección, calcular los caudales en cada una de las subsecciones y por último el caudal total será igual a la suma de cada uno de los caudales parciales. La velocidad media para la sección transversal completa del canal es igual al caudal total dividido por el área mojada total. ¿Qué me explica este procedimiento? Que yo puedo encontrar una velocidad con la ecuación de Manning en cada una de las subsecciones. Quiere decir que puedo yo tener aquí una velocidad 1 y un caudal 1. Puedo tener aquí en la parte central una velocidad 2 y un caudal 2. Y puedo tener en la parte 3 una velocidad 3 y un caudal 3. Entonces yo puedo calcular las velocidades y los caudales en cada subsección, de tal forma que la sumatoria de los caudales me va a dar un caudal total. Y de esa forma también puedo, inclusive el procedimiento acá me dice primero que calcule directamente el caudal de cada subsección con la ecuación de Manning. O ya sea, hay distintas formas. Puedo yo determinar primero solo mi velocidad o solo mi caudal y de esa forma encontrar con el área mojada mi caudal o velocidad total. Eso es en función a lo que necesito encontrar. Por ejemplo, si voy a calcular con Manning las velocidades, para encontrar el caudal utilizaré continuidad. Si voy a utilizar Manning para encontrar el caudal, usando la ecuación de continuidad, podré calcular la velocidad, ¿ya? Esa es una de las formas, utilizando este procedimiento para los canales de sección compuesta. Puedo hacerlo de esa forma. ¿Cuál sería otra solución? Si yo quiero utilizar el concepto de rugosidad equivalente o rugosidad compuesta, puedo calcular una rugosidad compuesta para toda la sección del canal y utilizar Manning una sola vez para toda la sección del canal. Porque puedo determinar el área total del canal, el perímetro total del canal. Ya voy a tener una N equivalente que es para todo el canal y con eso utilizar una
sola vez la ecuación de Manning para calcular ya sea velocidad o caudal. ¿Se entiende esos dos procedimientos? Y que cuando tengamos las tres velocidades, por ejemplo, en este caso, para sacarla entonces la promedio sería sumarlas y dividir entre 3. Si yo tengo las tres velocidades, tendría que calcular mi velocidad total, ¿no? Entonces las sumo y las divido por la cantidad de velocidades para que me salga lo mismo que en el anterior procedimiento, que solo me da una velocidad. Ya. Creo que eso se aplica mejor en los caudales. Tendría que calcular los caudales de cada subsección. Tendría que sumar todos los caudales y la velocidad de toda la sección. Tendría que ser igual al caudal total dividido entre el área mojada total. Eso es lo que explica este procedimiento. Entonces cuando saco las tres por separado, sumo los caudales y lo divido con el área total. Eso dice, ¿no? Sí, tengo que sumar, tengo que calcular todos los caudales, sumar todos los caudales, porque la velocidad no la podemos dividir, no la podemos sumar y dividir. Acuérdense que la velocidad va a ser la misma o diferente en cada uno de los puntos. Estamos calculando una velocidad media. Entonces lo ideal sería mejor calcular todos los caudales de la subsección, de cada una de las subsecciones, sumarlos y tener un caudal total. Y ese caudal total, dividirlo por el área mojada total para poder tener una velocidad media. Ahora, si yo quisiera tener una velocidad media en una subsección específica, puedo aplicar en esa subsección la ecuación de Manning. Eso es lo que dice el primer punto. La ecuación de Manning puede aplicarse a cada subsección para determinar la velocidad media de esa subsección. Si me pide determinar la velocidad en la área central del canal, por ejemplo. O si necesito solo encontrar la velocidad en los laterales y no así en la sección central. Pero si quiero determinar la totalidad del canal, tendría que calcular primero los caudales, hacer una suma de los caudales de todos los caudales parciales, y para encontrar la velocidad media, dividir el caudal total entre el área mojada total. De esa forma me va a salir una velocidad media de todo el canal. Y el otro procedimiento es más sencillo, ¿no? Utilizar solamente mi n equivalente. ¿Se entendió esa parte?
Me va a disculpar un momentito, por favor. Ya, entonces vamos a seguir. Vamos a disculpar. Ahora, en el caso de poder encontrar profundidad normal y velocidad normal utilizando la ecuación de Manning en flujo uniforme, para los problemas de flujo uniforme, vamos a tener tres métodos. El método algebraico es el que hemos utilizado anteriormente, ¿no? El que hemos visto en el primer parcial. Este método algebraico es en el que hacíamos las iteraciones para poder encontrar mi tirante normal, ¿no? Mi Y. Y para encontrar la velocidad también usábamos ese tipo de, hacíamos las conjugaciones, ¿no? Las ecuaciones para poder encontrar mi Y. El segundo método es un método gráfico en base a monogramas que están determinadas para distintos tipos de secciones, en las cuales yo puedo determinar mi tirante y una vez yo obtenga mi tirante, recién utilizar la ecuación de Manning para poder encontrar mi velocidad. Y en algunos gráficos inclusive está ligada ya el tirante con la velocidad. En el tercer método es el método de las tablas de diseño. En este método específicamente yo voy a hacer el diseño de mi canal en función a ciertas tablas. Depende de la velocidad o del caudal, yo puedo determinar mi profundidad y algunos parámetros hidráulicos también.
Perdón, van a disculpar. Ay, ya. Seguíamos diciendo. Entonces les explicaba, por favor, de que teníamos tres formas para poder calcular tanto la profundidad normal como la velocidad normal. La profundidad normal era nuestra variable y, que era nuestro tirante, ¿no? Y la velocidad normal es la que encontrábamos utilizando la ecuación de Manning. Para esos dos aspectos tenemos el método algebraico, método gráfico y método de tablas de diseño. Entonces, tanto la profundidad normal como la velocidad normal se determinan en secciones de canal geométricamente simples, no secciones transversales complicadas, con condiciones de flujo variable y pueden utilizarse con rapidez. Estas son algunas características de ambos aspectos. Para la cuestión de los gráficos o para el método gráfico tenemos este tipo de ábacos o este tipo de monogramas, ¿ya? Son curvas para determinar, en este caso, la profundidad normal. Este tipo de gráficos me permite calcular o determinar de manera aproximada lo que es la profundidad normal, quiere decir mi tirante Y, tanto para secciones circulares como para secciones. Aquí no tenemos secciones circulares y secciones circulares y secciones trapezoidales. ¿De qué forma se determina este tirante? Para cada línea de color que ustedes ven en el gráfico, me determina cierto talud. En este caso, fíjense que la línea roja, la curva roja, es para un talud de 0.5. Así sucesivamente. La línea celeste o magenta el cian es para una talud de z igual a 1 y tenemos luego un talud de z1,5, etcétera, hasta completar todas las líneas. La que es línea magenta es para una z igual a 0, que sería una sección rectangular, por eso es que no se ve aquí una sección rectangular, sino solo la trapezoidal y la circular. Y luego tenemos la curva azul, que es para una sección circular. Por el lado de las horizontales, de las líneas horizontales, tenemos los valores de la multiplicación A por R elevado a la 2 tercios sobre B elevado a la 8 tercios. Ya esta expresión de aquí. Y de igual forma tenemos la expresión para las secciones circulares en función del diámetro. Y en el eje Y tenemos los valores de Y sobre B y el valor relativo de Y sobre el diámetro. Quiere decir que lo que voy a encontrar aquí es una relación, no específicamente el valor de Y. Cuando yo tengo acá un valor de esta expresión numéricamente, la voy a encontrar en este rango. Por ejemplo, estoy hablando de una sección rectangular, voy hasta la curva rectangular y de ahí voy y trazo mi horizontal hasta llegar al eje Y, voy a encontrar una relación. Y esta relación, por ejemplo, va a llegar a ser Y sobre B igual, en este caso es rectangular, Y sobre B igual a un valor que sea por 0.9, por decir. Mi valor de Y es un valor ya, o mi valor de B es un valor ya conocido. Por lo tanto, esto va a quedar como Y igual a 0.9 por B. Un poco adelantándome a la parte de los ejercicios. 0.9 por B. Y de esa forma ya voy a obtener el valor de Y un poco más rápido. En el caso de la pendiente normal, este es un ejemplo de curva, no quiere decir que sea la única, ¿ok? Hay otros tipos o otras curvas también para determinar ciertos valores. En el caso del cálculo de la pendiente normal, cuando
nosotros conocemos el caudal y la rugosidad, la ecuación de Manning también puede usarse para determinar este pendiente en un canal prismático con flujo uniforme y con una profundidad y sub n. Esta pendiente se llamará o denominará pendiente normal S sub n. Ya hemos aprendido también a calcularla en el unidad 2, ¿no? En el primer parcial. Y esto es un poco ya entrando a los tipos de problemas de cálculo que se pueden encontrar en flujo uniforme. Algo de esto ya nos hemos adelantado un poco en el primer parcial, porque hemos determinado ecuación de coeficiente de rugosidad, hemos determinado caudal, hemos determinado profundidad. Lo que nos faltaría determinar son las dimensiones y algunos otros ejercicios, ¿no? Entonces, se utiliza la ecuación de continuidad y una ecuación de flujo uniforme, que puede ser la ecuación de Manning o puede ser la ecuación de Chezy. Si se utiliza Manning, el cálculo involucra las siguientes variables. Si en el caso yo utilizo la ecuación de Manning, puedo determinar o obtener este tipo de variables para poder utilizar esta ecuación y de distintos problemas de cálculo. Por ejemplo, el inciso A, calcular el caudal normal, el inciso B, determinar la velocidad de flujo, calcular la profundidad normal, rugosidad del canal, pendiente del canal y por último las dimensiones del canal, que serían el tirante y la base. Hay ejercicios en los que no me dan ni la base ni el tirante y son los que tengo que determinar en función del caudal. Vamos a ver una tablita que me explique mejor las variables y las incógnitas de cada uno de estos tipos de problemas. Por ejemplo, si tengo el tipo de problema A, mi incógnita en el tipo de problema A es el caudal. Mi variable desconocida, pero que se puede determinar con las otras variables, es la velocidad. Para encontrar el caudal, utilizando la ecuación de Manning, mis datos serían el tirante, la rugosidad, la pendiente S, y mis elementos geométricos, que serían base y la altura, ¿no? En cuestión del tipo de problema B, es aquel en el que tengo mi velocidad como incógnita. Y mi caudal es, una vez teniendo mi velocidad, voy a poder encontrar mi caudal. Y mis datos son tirante, rugosidad, pendiente y elementos geométricos. En el tipo de problema C, mi incógnita es el tirante. Puedo encontrar con Manning mi caudal o mi velocidad. Y mis datos van a ser el caudal, la rugosidad, la pendiente y los elementos geométricos. En el tipo de problema D, es la variable desconocida, que no me da el problema, pero que puedo determinarlo a partir de otras variables o a partir del resultado. Usualmente, si yo utilizo la fórmula de caudal para encontrar, o utilizo Manning para encontrar caudal, la velocidad la puedo utilizar usando el caudal, el área, con ecuación de continuidad. Entonces es una variable desconocida, pero que puedo determinarla a partir de otras variables. La incógnita es lo que está con el signo de interrogación. El inciso D, el tipo de problema D, es la rugosidad. Para la rugosidad, todo lo que están ok son variables que están influidas en la ecuación de Manning. Entonces, si yo tengo el caudal como dato, el tirante, la pendiente y los elementos geométricos, que son la base y los demás, el talud, si es una ecuación, si es una sección trapezoidal, voy a poder utilizar Manning, calcular rugosidad, y una vez que yo ya obtenga ese resultado, puedo utilizar caudal
el área total para poder calcular la velocidad. O sea, es una variable que a pesar de que no me da el problema, yo la puedo calcular con los otros elementos que tengo. En el tipo de problema E, mi variable es la pendiente. Para eso tengo el caudal, el tirante, la rugosidad y los elementos geométricos. Y el tipo de problema F es aquel en el que yo tengo que encontrar esos elementos geométricos. Para eso voy a tener la pendiente, que puede salir de la parte topográfica, la rugosidad, que sale del tipo de material a usar, el tirante, que puede salir en función de una característica que debe cumplir ese canal, y el caudal también en función de esa característica que debe cumplir ese canal. No se olviden que me puede decir el problema de que ese canal se debe diseñar para que fluya un caudal de 50 metros cúbicos por segundo y que no sobrepase, según topografía, 1.5 metros de tirante por la parte topográfica. Y también por la parte de topografía me dan sus pendientes y que me dice que el material que se va a utilizar es de hormigón. Pero yo no sé cuánto va a ser su altura total del canal, no sé cuánto va a ser su ancho de corona, no sé cuánta va a ser su base de ese canal, si va a ser trapezoidal, si va a ser triangular, porque solo me da un tirante, si va a ser rectangular. Entonces ahí es donde ya entra un poco la parte del diseño del canal. No sé si tuvieran alguna consulta. Y que disculpe, a mí no me queda muy claro a lo que le llama la variable desconocida. ¿Cuál es su diferencia con la incógnita? La incógnita es aquella variable que me está indicando el problema que debo encontrar, sí o sí, el resultado final. Mi variable desconocida puede ser una variable que puedo encontrarla independientemente de la variable desconocida o de la incógnita. O sea, no, tal vez no necesito que esté mi incógnita encontrada para encontrar mi velocidad en este caso. ¿Se acuerdan que los problemas usualmente nosotros hacemos que la ecuación de Manning vaya en función del caudal? No sé si se acuerdan algunos de los problemas que hemos hecho. Sí. Hemos hecho que la ecuación de Manning vaya a ser en función del caudal, ¿no? 1 sobre n por área por radio hidráulico por S. Así lo hemos determinado. No muchas veces, no todos los ejercicios determinamos cuál es su velocidad. Por eso es que es una variable desconocida que podemos o no tomarlo en cuenta dependiendo del problema que nos dan. Una vez que hemos determinado nuestro caudal, por ejemplo, en este caso me pide determinar caudal. Vayámonos por el tipo de problema A. Me pide determinar caudal. Con la ecuación de Manning, para determinar caudal, yo tengo caudal igual 1 sobre n por área por el radio hidráulico por la pendiente S. Determino mi caudal porque tengo todos los elementos. ¿Y cómo puedo determinar la velocidad? No está dentro de mi incógnita porque ya encontré caudal, la incógnita principal, y no la voy a utilizar con la ecuación de Manning otra vez, sino que voy a utilizar la ecuación de continuidad, caudal sobre área. Y de esa forma encuentro velocidad. A eso se refiere como una variable desconocida que puedo determinarlo en función de otras variables. ¿Se entiende? Usualmente por eso es que la velocidad, a menos que la velocidad sea incógnita, la velocidad en todos los casos
lo encontramos en función del caudal y con los otros tipos de variables, generalmente usando la ecuación de continuidad. Solo si la variable de la velocidad es la incógnita, ya no utilizo caudal igual 1 sobre n. Directamente utilizo la ecuación de la velocidad media de Manning, velocidad igual 1 sobre n por radio hidráulico por la pendiente S a la 1 medio. Y en ese caso, mi caudal pasaría a ser con el trébol, porque recién el caudal lo podría yo determinar con la ecuación de continuidad. ¿Ahora se entiende? Sí. Tiene esa relación, por eso es que solamente esas dos variables tienen ese trébol ahí. O sea, porque si yo encuentro caudal, ya puedo encontrar velocidad. Y si mi velocidad es la incógnita, con eso recién yo encuentro caudal. Después todo lo demás, bueno, va relacionado con el caudal para la ecuación de Manning. No sé si tuvieran alguna consulta. Inge, disculpe, yo tengo, bueno, si es que mis compañeros no tienen alguna consulta de esta diapositiva, yo tengo algunas dudas de la anterior clase. La anterior clase les pasé la diapositiva. Sí, está en Moodle. Ya, ¿y cuál era su duda? Disculpa. ¿A qué se refiere con dragados y meandros? Es en los factores. Grado de los efectos por meandro, ¿eso se refiere? Sí, el meandro. Ya, el grado de los efectos por meandros. Sí saben que es un meandro, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? De mi parte, no. O por ahí lo conozco de otro nombre. Ah, por ahí. Bueno, los meandros aquí como les hice hice una figurita aquí. El meandro significa a esas curvas naturales que da el flujo del agua. Estas pequeñas curvas que forma el agua se les denomina meandro. Cuando un río se desborda, forma nuevos meandros, se les dice. O sea, son curvas que forman el curso natural de un río. Y cuando uno hace un canal, hace ciertas curvas, pero por ciertos obstáculos o por desgaste del propio material del canal, entonces también se pueden generar ciertas curvas. Obviamente no tan pronunciadas tal vez como las que hice yo ahorita en el dibujo, pero sí, a eso se refieren los meandros. Entonces, aquí cuando dice el grado de los efectos por meandros, depende de la relación entre esta longitud por meandros y la longitud recta del tramo del canal. Porque el meandro puede ser en un solo lado, o también todo el canal puede ir así, ir recto, ir acá y otra vez volverse acá. Entonces, a esto se le denomina meandros, el curso del agua. No se olviden que nosotros no podemos conducir el agua hasta donde nosotros queramos, pero ya lo que haga la velocidad, tratar de manejar a nuestro modo el flujo de agua, no lo podemos, no, él tiene que seguir su curso. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos meandros. Y este grado de afectación
me influye de cierta forma a mi velocidad total, ¿cierto? Esa relación en cuanto a la longitud recta y a la longitud con meandro, si son meandros menores, entonces utilizo esa parte de la tabla, ¿no? Tengo que ver si son menores, si son apreciables o si son severos. Usualmente esto lo podemos ver en, no tanto en canales revestidos, pero sí quizá en canales de riego, donde no tenemos un revestimiento y el flujo de agua cuando llueva o cuando nosotros empecemos a hacer con cierta presión el dirigir o llevar las aguas para el riego, entonces se pueden ir creando a medida que va pasando el tiempo, se van creando los meandros y me va a influir en mi velocidad a largo plazo. Más que todo para los canales de riego, de irrigación. Son canales de tierra no revestidos. Cuando pasemos el tema del diseño de canal flujo uniforme, que es la siguiente clase, ahí vamos a ver que hay diseño para canales revestidos, para canales no revestidos y para canales de pasto. Van a ver que en los canales no revestidos, que son los de tierra, se toma muy en cuenta la parte de la socavación y la velocidad. Debe cumplir una velocidad mínima permisible y una velocidad máxima también. Entonces, este aspecto, este factor más importante en los canales con meandros. Voy a ver si tengo una fotito. Sabían que era meandro. Me habían consultado la anterior clase. Aquí tengo puros canales rectos. Vamos a ver en otro. Sí, aquí puede haber. Fíjense que este canal de acá puede ser un canal de tierra y que cuando va pasando el curso de agua, una velocidad, esto se va generando así. O sea, es como que se lo va comiendo una parte. Y los meandros son movibles. Un tiempo puede estar aquí y un tiempo puede estar aquí. O sea, cambian de dirección en función del tiempo. Como los ríos, ¿no? Un río va un año, pasa por la carretera, va un río o por el avión, ustedes pueden ver cómo van los ríos así como serpientes. Al año que viene o a los 6 años que van vuelta a pasar, se identifican ese mismo lugar, no lo van a poder tomar como si fuera el mismo. Ha cambiado. Entonces, por eso, a medida que pasa el tiempo, va cambiando el curso de agua. Acá tengo otro, fíjense. Y este ya está revestido. O sea, se hacen sus curvas. Este ya se ha tratado de igualar por el efecto de la ladera. No para que vaya, no llegue a socavar la carretera que está aquí, de tierra. Pero esto es lo que me genera. Si no hubiera ya este revestimiento, esto se va generando así el meandro, ¿no? Va creciendo esta parte de tierra y esto se va yendo más aquí, más aquí. A eso se le llaman los meandros. Este es un canal que está para evitar que me afecte la carretera. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere con los dragados? El dragado es como una socavación. El dragado es como sacar material, tierra de un lugar.
A eso se refiere, eso es la terminología de dragado. El dragado es extraer, extracción. ¿Qué parte está dragado en la teoría de Realmente perspectiva, sería no? como que excavar. Sí, podría ser el sinónimo de excavar. No sé si alguna vez siempre han visto, ¿no?, las dragas del río Piraí. Son las personas que extraen material o arena del río Piraí para vender. Al hacer eso, están alterando el curso de agua del río. Y por eso es que después aparecen más inundaciones o cambia el curso del río. Entonces, en algunas partes el dragado me llena ciertos contaminantes, pero al dragado se le denomina una operación para extraer terreno de fondo marino o de algún lecho de agua. A eso se refieren los dragados. Por ejemplo, en caso del petróleo, el petróleo lo dragan del mar, lo extraen, sino que ya es un término más técnico utilizar dragado. ¿Alguna consulta más? ¿Dónde dice dragado? En tierra dragado. Así. Es, o sea, si yo conozco que ese canal que es de tierra, se ha ido extrayendo material de ese canal, entonces lo puedo considerar en esa parte, dragados. El río Piraí sería un canal natural de tierra dragado, porque sé que extraen material de ese lugar. ¿Alguna consulta más?
¿Alguna consulta más? A ver, vamos a ver cuál es la clase para la clase del viernes. Ah, sí, ya es diseño. Ya, terminamos la clase del viernes, que es diseño, y ya luego ya entraríamos a, creo que ya los ejercicios del día lunes, sí. El próximo martes, como hoy de la siguiente semana, ya empezaríamos a hacer los ejercicios de todo lo que hemos visto ahora, ¿no? De diseño, de rugosidad equivalente, de secciones compuestas, de poder realizar flujo, las distintas variables de flujo uniforme y también el diseño de canales. ¿Okay? Nos faltaría avanzar este tema, que es diseño de canales flujo uniforme. Canal no erosionable, canal erosionable. ¿Desean avanzarlo hoy o quieren avanzarlo el día viernes? Ingeniero, una consulta. Sí. Todas esas tablas que están ahí en el PDF, si el examen es presencial, las podemos llevar, ¿no? Sí, sí, las pueden llevar, porque son varias. Inclusive para diseño hay más. Y hablando de la fórmula, había, había una Ya. de había una de la constante C que era igual a la misma constante C y, y bueno, pues, ¿cuál sería el valor de C? Eso era para velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. O para presión, si no me equivoco. No, era de la de Chessy, que tenía un valor de C y luego Ah, nos ok. A ver. mostró, es la última manera de encontrar C. Ya, a ver, la voy a buscar la diapositiva para mostrar. Aquí. A ver. Esta variable C. Dentro de esta C está la variable M. Primero tenemos la C Chessy. Para encontrar Chessy tenemos tres autores, Cotter, Bayes y Simple. En Cotter está en función de N y en función de M. Okay. Para encontrar C tenemos un coeficiente N. Para encontrar C también tenemos una ecuación M. Depende de la pendiente. Para encontrar C tenemos una variable omega de forma experimental, ¿no? O sea, esta tablita. Y también para encontrar esta es la que me decía, ¿no? La logarítmica. Sí. Ya. Está en función del radio hidráulico, del número de Reynolds y de un coeficiente reducido. Y esa última, la de Powell, Ajá. tiene una C adentro, entonces, ¿cuál es el valor de C? ¿Cómo se hacen cómo
resolvería una ecuación logarítmica. Yo buscaría el dominio y luego descifraría la función. A ver. Dije, para usar la de Powell, entonces hay que despejar la de C. Sí, como hicieran cualquier... es la misma, o sea, en el caso de la ecuación de Powell, es una función implícita de C. Por eso es que dentro de la ecuación está la misma variable. Dije, la diapositiva número 15 forma parte de la tabla de N. La diapositiva 15 está de aquí. Sí. Forma parte de las mismas valores de la variable omega. O sea, es como una tabla más seguida de esta de aquí, de la de 14. Es para calcular en la C para la ecuación de Bayes. Es otra tabla aparte, es la misma. Solo que de distintos autores. Esta está en un libro y esta está en otro libro.
Si no tuvieran otra consulta más, vamos a empezar este tema el día del viernes. Para darles un vistazo, aquí están las curvas que yo les mencionaba. Y bueno, más tablitas, pero estas tablas son para canales erosionables. Las que más se usan son ciertas curvas que les voy a ir mostrando cuando realicemos los ejercicios. Pero sí, estas tablitas se utilizan en el método por tablas de diseño que les comentaba. Aquí, de función, dependiendo del material, podemos encontrar el talud. Y en función del caudal, podemos encontrar ya cuál es el borde libre. O en función del ancho de la solera. Y con esos tipos de valores ya podemos ir a nuestros gráficos, poder encontrar nuestra altura Y y luego ya determinar los valores que tengamos en nuestra tabla. Y vamos a ver el tema de máxima eficiencia hidráulica, que es otro procedimiento para realizar los ejercicios. En la parte teórica más les indico las fórmulas a usarse, pero van a ver que los ejercicios son que tengo son para cada tipo de problema. Okay. Entonces, para usar la fórmula de HC, para calcular secciones de eficiencia hidráulica, igual aquí, canal para diseñar un canal, para diseñar otro tipo de canal. El diseño de canal, usualmente en los diseños de canal no nos dan muchos valores. No tengo ni Y ni B. Eso es lo que tengo que determinar. Y mi diseño debería terminar así, indicando todos los valores. Inclusive aquí falta el ancho de corona. Y el ancho total. Tengo que encontrar la altura total, incluyendo el borde libre. Ahí recién termina el diseño de una sección del canal. Eso sí les explico hoy, va a ser muy cansador y no me van a entender. No sé si tienen alguna otra duda. No sé si vieron su Moodle. Están colocados los temas que se avanza en clase. Aunque se debería avanzar todo el contenido de la materia. Vamos a entrar. Esto lo tienen en el Moodle. Ustedes en mi Drive pueden entrar. Y están los contenidos que avanzamos en clase, ¿no? Hemos visto esta parte de los canales abiertos, la clasificación de canales y eso que me entré un poco en el primer parcial a lo que ya era flujo uniforme para calcular la tirante, ¿no? Que eso lo tendremos que ver más en este tema, que es flujo uniforme y permanente. La parte de las pendientes longitudinales y distribución de velocidades. Hoy hemos visto coeficiente de rugosidad y algo de secciones compuestas, la parte teórica. Y nos faltarían las secciones de máxima eficiencia hidráulica, que está dentro del tema de diseño, que lo vamos a ver el día viernes. Acuérdense que el subparcial del segundo parcial, es solo de la unidad 3 y un poco de la unidad 4, pero que va a ser energía específica y número de flow. O sea, esto de energía específica es muy sencillo, así que solamente eso
Vamos a ver para el segundo parcial. En el tercer, para el final, vemos desde resalto hidráulico hasta los vertederos. ¿Ya? De esa forma está subdividida su materia. ¿Alguna consulta más que quisieran hacer? ¿Duda? ¿Se entiende todo hasta ahora? Bueno, en la parte teórica ya vamos a ver los ejercicios. No se olviden indicarme el día para poder recuperar esa clase, por favor, del anterior martes. Si no tienen ninguna consulta, el día viernes empezaríamos ya con el tema de la clase 16. Y el día lunes, a partir del día lunes hasta el examen, serían puros ejercicios. Ya no vemos más teoría. Son 22, 1, 2. Bueno, chicos, nos vemos el día viernes, entonces. Se cuidan. Voy a cargarle su diapositiva finalizando la clase.